Una de las cosas que el cristiano en su vida cotidiana está llamado a hacer es tener una vida de reconciliación, una vida en comunidad, y esto se celebra. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice que hay que darnos un beso santo, con ósculo santo, saludarnos, tener un momento de paz y amistad. Pero cuánto más, no solamente en los días ordinarios, en nuestro día a día, sino también en el día del Señor, ya sea en el Sabbat, en el Antiguo Pacto, o en el Nuevo Pacto, en el día del Señor, domingo. Y Levítico capítulo 5, la parte final, está relacionado al capítulo 6, los primeros 7 versículos. Es toda una sección que está entrelazada, del capítulo 4 al 6, es una sección que está entrelazada. Anteriormente vemos la imagen del pecado por hierro, la idea de expiación, que también se encuentra en esta última sección que vamos a tratar. Pero el énfasis en esta última sección es la imagen de restaurar, de restituir. Capítulo 5, versículo 16 nos dice lo siguiente: y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por el pecado con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. La imagen es que aún hay ofensas, hay pecado contra Dios, pero también se expresa en el pecado entre los propios hermanos o prójimos. Y hay que presentar, dice, la quinta parte. No nos está hablando de una décima parte, sino un poco más. Capítulo 6 nos dice lo siguiente en el verso 5: o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Entonces otra vez se repite la idea de quinta parte. La idea que habla es que tiene un costo. Si podríamos pecar y pecamos, tendríamos el llamado a restituir. Por ejemplo, si yo ofendo a mi esposa o hago algo en particular, debo buscar la manera de cómo restaurar esa relación, pero también poder restituir o restaurar lo que se ha roto. Por ejemplo, si yo rompo un vaso de un amigo, de un hermano, y solamente le digo, perdóname, no fue mi intención, bien, podría ayudar, pero la imagen aquí en Levítico es poder restaurar y restituir. Es decir, si he roto un vaso, pues debo devolver ese vaso que he roto. Pero incluso Levítico no solamente nos dice que debemos devolver ese vaso que hemos roto, sino añadir algo más, la quinta parte. Y es la imagen que refleja el perdón. ¿Estás arrepentido? ¿Estás realmente arrepentido? Entonces, el corazón arrepentido da más. El corazón arrepentido no es codicioso, no se guarda, no tiene reservas, sino busca dar más. Y tenemos una imagen en San Lucas, en capítulo 19, la historia de Zaqueo. Zaqueo es una persona que ha ofendido a sus prójimos. Él ha robado, él ha pecado contra sus hermanos, contra el pueblo de Israel, sus prójimos, y cuando él se arrepiente de sus pecados, él no está un tanto escéptico. Él no tiene cosas de reservas. Él no dice, bien, perdónenme y nada más. No, él va más allá, y ese es el corazón de una persona arrepentida. Él no solamente pone la quinta parte, sino él dice 4 veces más va a devolver lo que en algún momento él ha hurtado o ha robado. Y esa es la imagen del arrepentimiento. No solamente confesar, revelar nuestros pecados, sino también devolver, restaurar las relaciones rotas. Y en el capítulo 6, el verso 7 termina diciéndonos lo siguiente: y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Entonces, la imagen de Levítico 4 al 6 son pecados dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, que podríamos pecar por a veces no hablar, a veces hablar,
a veces tocar lo que no debemos tocar. Pero en esta última sección nos está hablando acerca de pecados en la comunidad, acerca de la reconciliación, acerca de que somos llamados a arrepentirnos mutuamente si hemos ofendido. El mismo Señor Jesús tiene esto en mente. En Mateo capítulo 5, versículo 23, nos dice así: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor Jesús nos está diciendo que más importante, más valioso de que tú puedas cumplir alguna ley, ya sea una ley ceremonial, de dar diezmos, ofrendas o tributos, más importante es que tengas comunión y reconciliación con tu hermano. Así que una de las prácticas antiguas en la iglesia cristiana es tener un momento de reconciliación, un momento de darnos la paz. Y no solamente es darnos un buen apretón, sino un saludo donde exprese que estamos arrepentidos, pero que no se quede ahí nada más, sino que esto se evidencie en obras, en acciones, como el ejemplo de Zaqueo, que cuando él ve a su Señor, él también sabe quién es, un hombre pecador, y él también reconoce que ha pecado con sus distintos prójimos. ¿Y qué lo lleva a hacer un arrepentimiento verdadero? Actuar, cambiar, devolver más incluso de lo que ha podido quizás obtener de manera indebida. Y es el punto de esta sección en Levítico, la importancia de restituir lo que hemos podido romper o tomar de manera indebida, la importancia de aprender a vivir en comunidad, la importancia de vivir en una comunidad donde prime la paz. Así que no pensemos que el hecho de perdonar está ligado exclusivamente a sentimientos, emociones. Dios no nos está diciendo en ninguna parte, y no lo vas a encontrar en ninguna parte, donde el Señor diga, siente y pide perdón, o siente y perdona, sino perdona, o confiesa tus pecados. Es un mandamiento. Entonces es una práctica importante que comunidad dentro de la iglesia cristiana, y más aún en la adoración, tenemos que tener presente. No vamos a adorar de manera individual sin que nos importe los demás hermanos o cómo están nuestras relaciones con los demás hermanos, sino vamos a adorar al Señor solamente a Él, pero no solos. Pero no son personas extrañas para nosotros, son personas que son nuestros hermanos, y le decimos hermanos y hermanas. Así que la importancia es que adoramos, pero también teniendo comunión en toda la iglesia. Y ese es el llamado en esta sección, de buscar la reconciliación, de darnos la paz y la bendición mutuamente, aprender a servirnos mutuamente, y así, de esa manera, estamos reflejando el amor a Dios cuando nos amamos mutuamente.